El aire era espeso, cargado de humedad que se pegaba a mi pelaje incipiente como una segunda piel. Nací en las sombras de un bosque urbano olvidado, donde los árboles se inclinaban como guardianes cansados sobre un suelo erosionado por años de negligencia humana. La madriguera que mi madre había improvisado no era más que un hueco bajo raíces expuestas, retorcidas como venas antiguas que brotaban de la tierra. El calor húmedo me envolvió al salir del vientre de Luna, mi madre, una perra mestiza con ojos que reflejaban la luna llena incluso en la oscuridad. Sentí el latido acelerado de su corazón contra mi cuerpo diminuto, un tambor constante que me anclaba a la vida. El olor a hojas podridas invadía mis fosas nasales, un aroma terroso y decadente que se mezclaba con el dulzor metálico de la sangre del parto. Cada respiración era un esfuerzo, un jadeo que llenaba mis pulmones con el vaho cálido de la noche. Desde ese primer instante, algo extraño despertó en mí. No era solo instinto, era como si ecos de vidas pasadas reverberaran en mi mente, fragmentos místicos que se filtraban a través de la conexión con Luna. Vi flashes de su juventud, una granja remota, rodeada de campos verdes que olían a hierba fresca y estiércol. Luna correteaba entonces con la inocencia de una cachorra, su cola meneándose al ritmo de los silbidos de un dueño que al principio parecía bondadoso. Pero los ecos se tornaban oscuros. Sentí el ardor de un látigo invisible en mi propia piel, el abuso de ese hombre negligente que la ataba con cadenas oxidadas, privándola de comida por días enteros. El hambre era un vacío punzante en el estómago, un recordatorio constante de la crueldad humana. Luna había escapado una noche de tormenta, rompiendo la cadena con dientes afilados por la desesperación. Corrió hacia la libertad salvaje, el viento azotando su pelaje mientras el trueno rugía como un depredador en el cielo. Esos recuerdos no eran míos, pero los vivía como propios, un vínculo ancestral que me unía a ella más allá de la carne. Mis ojos se abrieron lentamente al mundo. La madriguera era un refugio precario, con gotas de agua filtrándose desde arriba, formando charcos que reflejaban destellos de luz lunar que se colaban entre las raíces. Luna me lamió con ternura, su lengua áspera limpiando el residuo del nacimiento. Cada lametazo era un mensaje, un gruñido suave que resonaba en mi pecho. Sobrevive, mi sombra, interpreté en mi mente, como si sus instintos se tradujeran en palabras. El mundo es cruel pero lleno de ecos. Escúchalos, y te guiarán. Su voz no era audible, pero la sentía en el calor de su cuerpo, en el ritmo de su respiración que se sincronizaba con la mía. Yo, sombra, su extensión oscura en este bosque, respondí con un gemido débil, un primer intento de conexión. El hambre llegó pronto, un vacío que me hacía retorcer. Luna se levantó con esfuerzo, su cuerpo exhausto por el parto, y salió a cazar. La dejé atrás en la madriguera, acurrucado entre mis hermanos, pero solo yo parecía consciente de los peligros que acechaban. El bosque urbano no era un paraíso, era un limbo entre la ciudad y la naturaleza, donde el asfalto se fundía con la maleza. Oí los sonidos lejanos, el rugido de motores humanos, el aleteo de aves nocturnas, y algo más siniestro, el acecho de depredadores. Un zorro merodeaba cerca, su olor acre filtrándose en la madriguera, un aroma a musgo y sangre fresca que me ponía los pelos de punta. Mis instintos gritaban peligro, pero era demasiado pequeño para defender. Luna regresó con una presa escasa, un pájaro herido que masticó y regurgitó para nosotros. El sabor era amargo, fibroso, pero vital. Mientras comía, otro flash místico me invadió. Luna en su huida de la granja, cruzando ríos Woulen por lluvias torrenciales, el agua fría empapando su pelaje hasta los huesos. Había perdido a un compañero en esa travesía, un perro callejero que la había ayudado, ahogado en las corrientes. Ese eco de pérdida me llenó de una tristeza profunda, una empatía que me unía a ella en el sufrimiento. No te rindas, gruñó Luna suavemente, lamiéndome la cabeza. Su diálogo era instintivo, un intercambio de miradas y toques que transmitía más que palabras humanas. A medida que los días pasaban, exploré los alrededores con pasos tambaleantes. El suelo era irregular, cubierto de hojas secas que crujían bajo mis patas, liberando olores a moho y tierra fértil. El bosque estaba marcado por la mano humana, botellas plásticas abandonadas que reflejaban la luz, redes de alambre oxidado que delimitaban terrenos olvidados. Un día, mientras Luna me enseñaba a rastrear olores, oímos voces humanas. Un excursionista pasaba por un sendero cercano, su mochila cargada y sus botas pisando con fuerza. Luna se tensó,
sus orejas erguidas, y emitió un aullido bajo, un aviso. El humano nos ignoró, continuando su camino sin mirar atrás. Sentí una punzada de abandono, similar a los ecos de Luna. Los humanos eran impredecibles, capaces de bondad o indiferencia, pero entonces llegó mi primer triunfo inesperado. Solo, mientras Luna descansaba, seguí un olor sutil, el de un ratón escarbando en la hojarasca. Mis patas se movieron por instinto, guiadas por un vínculo ancestral que me susurraba tácticas de caza. Salté, mis dientes diminutos clavándose en la presa blanda. El sabor de la sangre caliente fue eufórico, un estallido de vida en mi boca. Sentí el eco de generaciones de perros salvajes, cazando en manadas bajo lunas antiguas. Bien hecho, mi sombra, interpreté el gruñido aprobador de Luna cuando regresé con el trofeo. Ese momento de victoria contrastaba con la ternura de sus lamidas, evocando una calidez que me hacía desear protegerla a toda costa. Sin embargo, la soledad inminente se cernía. Luna me contaba historias, a través de sus gestos, como el bosque cambiaba con las estaciones, como el hambre podía ser un enemigo más feroz que cualquier depredador. Explorábamos juntos, mi nariz pegada al suelo, absorbiendo olores nuevos, el dulzor de bayas silvestres, el picor de insectos zumbando. Pero el aire se cargaba de tormenta. Nubes oscuras se acumulaban, y el viento traía un olor a lluvia inminente, mezclado con algo más, un hedor a tierra removida y agua estancada. De repente, la tormenta estalló. Truenos retumbaban como rugidos de bestias gigantes, y la lluvia caía en torrentes, convirtiendo el suelo en un lodazal resbaladizo. Luna y yo corrimos de vuelta a la madriguera, pero el agua subía rápidamente, inundando el área. El bosque urbano, ya erosionado por la deforestación humana, cedía ante el diluvio. Luna pisó en falso, hundiéndose en un lamacal creciente que se formaba en un claro bajo. El lodo la atrapaba, pegajoso y frío, tirando de su cuerpo con fuerza implacable. Madre, ladré en mi mente, mi voz un aullido desesperado que cortaba la lluvia. Ella luchaba, sus patas chapoteando, pero el lamacal la succionaba más profundo, lejos, vi luces humanas parpadeando en la distancia, perhaps un campamento o faros de vehículos. Ladré con toda mi fuerza, mi cuerpo temblando de frío y miedo, implorando que vinieran. Pero la tormenta rugía más fuerte, ahogando mis llamados. ¿Llegarían a tiempo? El lodo subía, y Luna me miró con ojos suplicantes, su gruñido débil traduciéndose en «corre, sombra, busca ayuda». Mi corazón latía con pánico, el mundo girando en un caos de agua y oscuridad. El terror me invadió como una ola fría, paralizándome por un instante mientras el lodo succionaba a Luna más profundo en su abrazo viscoso. La lluvia caía implacable, cada gota un pinchazo en mi pelaje empapado, y el trueno retumbaba en mis oídos como el rugido de un monstruo invisible. El sabor metálico del miedo se extendía por mi lengua, un regusto amargo que me impulsaba a actuar. No podía quedarme allí, viendo cómo el lamacal la devoraba centímetro a centímetro. Sus ojos, esos ojos plateados que reflejaban la tormenta, me suplicaban en silencio: «Corre, sombra. Busca ayuda». Su gruñido débil era un eco en mi mente, un lazo instintivo que me empujaba hacia las luces distantes. Ladré con toda la fuerza de mis pulmones diminutos, un aullido que cortaba la noche, pero la tormenta lo ahogaba. Tenía que acercarme a esos humanos, implorarles de alguna forma que solo un cachorro desesperado podía concebir. Mis patas se hundían en el barro con cada paso, el lodo pegajoso adhiriéndose como una segunda piel que tiraba de mí hacia atrás. Corrí, tropezando sobre raíces expuestas y charcos que salpicaban agua fría contra mi vientre. El olor del humo me guiaba, un aroma ahumado y cálido que se entremezclaba con el de comida cocinada, carne asada, pan tostado, algo que hacía rugir mi estómago vacío a pesar del pánico. El eco de los truenos reverberaba en mi pecho, sincronizándose con los latidos acelerados de mi corazón. Cada respiración era un jadeo entrecortado, el aire cargado de humedad y el hedor creciente del lamacal, un olor a tierra podrida y agua estancada que me recordaba el peligro que dejaba atrás. Reviví un flash místico de Luna, un rescate fallido en su pasado, cuando intentaba salvar a un compañero de camada de un río desbordado, solo para verlo arrastrado por la corriente. Ese eco me llenaba de determinación, no fallaría como ella. El campamento humano surgió ante mí como un oasis en la oscuridad. Luces parpadeantes de linternas y una fogata crepitante iluminaban tiendas de campaña azotadas por el viento.
El olor a humo era más intenso ahora, mezclado con el sudor humano y el aroma a tela mojada. Me acerqué con cautela, mi cuerpo temblando no solo de frío, sino de la vulnerabilidad de estar tan cerca de ellos. Humanos, criaturas altas y erguidas, con manos que podían acariciar o golpear. Ladré con urgencia, un sonido agudo que cortaba el aire, y me lancé hacia el primero que vi, un hombre fornido con una chaqueta impermeable. Tiré de su manga con mis dientes, suave pero insistente, mi cola baja en sumisión pero mis ojos suplicantes. «¿Qué quiere este chucho?», murmuró él, apartándome con un gesto suave. Su voz era ronca, confundida, como si mis ladridos fueran solo ruido en la tormenta. Otros humanos se acercaron, un grupo de ecologistas según sus conversaciones que captaba a retazos. Olían a tierra fresca y productos químicos, como si pasaran sus días cavando y midiendo el daño que sus propios congéneres causaban al bosque. Una joven mujer, con cabello oscuro recogido en una coleta empapada, se agachó a mi nivel. Sus ojos eran amables, verdes como las hojas primaverales, y extendió una mano tentativa. «Pobrecito, estás temblando». «¿De dónde saliste en esta tormenta?», dijo suavemente, su voz un bálsamo en medio del caos. La llamaría Ana en mi mente, aunque no sabía su nombre entonces, era la que olía a flores silvestres y determinación. Respondí con un gemido urgente, tirando de su manga hacia la dirección del lamacal. Mis diálogos eran instintivos, ladridos cortos que evocaban «sígueme». «Ayuda». «Madre en peligro». Pero ellos dudaban, el obstáculo intenso de la tormenta pesando sobre sus decisiones. El viento aullaba más fuerte, arrancando ramas que caían con estrépito cerca del campamento. «No podemos salir ahora, es demasiado peligroso», argumentó un hombre mayor, con barba grisácea y gafas empañadas. «El bosque está inundado, podríamos perdernos o peor». Sus palabras eran un muro, un rechazo que me hacía ladrar con más fuerza, saltando alrededor de sus pies. El olor a miedo humano se mezclaba con el humo, sudor ácido, respiraciones aceleradas. Ana vaciló, mirando a sus compañeros. «Pero miren sus ojos. Este perrito parece saber algo, como si estuviera pidiendo ayuda de verdad». Su voz temblaba, cargada de empatía. Tocó mi cabeza, y sentí el calor de su palma contra mi pelaje frío, un contacto que me recordaba las lamidas de Luna. Reviví otro eco de Luna, su intento fallido de rescatar a un cachorro de un pozo contaminado, donde humanos la habían ignorado por el riesgo. Ese recuerdo me impulsó. Me aparté de Ana y corrí unos pasos hacia el bosque, ladrando insistentemente, volviendo para tirar de ella de nuevo. «Sigámoslo», exclamó Ana finalmente, convenciendo al grupo con su pasión. «Si es solo un perro perdido, lo ayudamos y volvemos. Pero si hay algo más». Los otros asintieron a regañadientes, agarrando linternas y cuerdas de sus mochilas. El triunfo inesperado llegó cuando Ana me siguió primero, su linterna cortando la oscuridad como una espada de luz. «Vamos, chico. Muéstrame el camino», dijo, y yo respondí con un ladrido afirmativo, guiándola de vuelta al lamacal. El regreso fue una pesadilla sensorial. El barro succionaba mis patas con cada zancada, el eco de los truenos ahora más cercanos, como si el cielo mismo nos persiguiera. El sabor del miedo persistía, pero mezclado con una esperanza tenue. Ana y los demás tropezaban detrás, sus botas chapoteando en el lodo, maldiciendo la lluvia que les azotaba el rostro. «Esto es una locura», gruñó el hombre fornido, pero Ana lo calló. «Mira cómo corre. Sabe a dónde va». Desde mi perspectiva baja, el mundo humano parecía gigantesco y torpe, sus piernas largas luchando contra el terreno que yo navegaba por instinto. El olor del lamacal se intensificaba, un hedor a podredumbre química que quemaba mis fosas nasales, recordándome la contaminación industrial que Luna había evitado en sus ecos pasados. A medida que nos acercábamos, mi conexión con Luna se fortalecía. Sentía su lucha en mis propios músculos, el agotamiento filtrándose a través de nuestro lazo místico. Ladré para animarla, un sonido que cortaba la noche. «Resiste, madre. Ayuda viene». Ana interpretaba mis gemidos como urgencia pura. «Escuchen eso, parece que llora por alguien». El grupo aceleró, el haz de las linternas danzando sobre el suelo resbaladizo. Finalmente, el lamacal apareció ante nosotros, un pozo negro y traicionero bajo la lluvia torrencial. Luna estaba allí,
hundida hasta el cuello, sus patas débiles chapoteando en vano. Su gruñido era apenas audible, un «sombra, lo lograste», que resonaba en mi mente. Ana jadeó, cubriéndose la boca. «Dios mío, hay otro perro atrapado. Rápido, traigan las cuerdas». Los humanos se movilizaron, extendiendo una soga hacia Luna. Pero el lodo era implacable, succionando todo lo que tocaba. El hombre fornido se acercó demasiado al borde, su bota resbalando en el barro traicionero. Con un grito ahogado, cayó hacia adelante, hundiéndose en el lodo junto a Luna. El pánico estalló, gritos humanos, linternas cayendo, el lamacal burbujeando como una bestia viva. Luna se hundía más, sus ojos encontrando los míos en desesperación. Aullé con toda mi alma, un lamento que eclipsaba la tormenta, mientras el caos nos envolvía a todos. El caos estalló como una explosión en la noche, el lodo burbujeando y succionando con un sonido viscoso que helaba la sangre. El hombre fornido, cuyo nombre capté como Marcos en los gritos de sus compañeros, se hundía rápidamente, sus brazos agitándose en pánico mientras el lamacal lo arrastraba hacia abajo. La lluvia torrencial azotaba nuestros rostros, cada gota un alfiler frío que se clavaba en la piel. Desde mi perspectiva baja, el mundo era un torbellino de piernas humanas chapoteando, linternas danzando erráticamente y el hedor químico del lodo quemando mis fosas nasales como un fuego invisible. Era un olor acre, a metal oxidado y podredumbre industrial, un veneno que se filtraba del suelo contaminado por fábricas cercanas que Luna había evitado en sus ecos pasados. El frío paralizante del agua estancada se filtraba a través de mi pelaje, entumeciendo mis patas, pero no podía detenerme. Luna estaba allí, hundida hasta el pecho, sus ojos encontrando los míos en una súplica muda. «Resiste, madre, yo te guío», interpreté en mi mente, respondiendo con un ladrido urgente que cortaba el aire. Ana gritó por encima del rugido de la tormenta: «Marcos, agarra la cuerda». El grupo se movilizó en desorden, extendiendo sogas improvisadas hechas de mochilas y ramas. Pero el lodo era traicionero, un enemigo vivo que se movía bajo nuestros pies, resultado de años de vertidos tóxicos que habían convertido el bosque en un pantano mortal. Sentía el frío del agua lamiendo mis patas delanteras mientras me acercaba al borde, el barro pegajoso adhiriéndose como garras que intentaban arrastrarme también. Reviví un flash místico de Luna, ella atrapada en un pozo similar durante su huida de la granja, el agua contaminada quemando su piel mientras luchaba sola. Ese eco me llenaba de una rabia instintiva, no la dejaría sufrir de nuevo. Los humanos discutían acaloradamente, sus voces elevándose por encima del viento. «No vale la pena arriesgar vidas por un perro», espetó un hombre delgado con gafas, cuyo olor a tabaco rancio se mezclaba con el hedor del lodo. Era el egoísta del grupo, priorizando su seguridad sobre todo. Se apartó del borde, limpiándose el barro de las manos con disgusto. «Somos ecologistas, no héroes. La tormenta empeora, volvamos al campamento». Sus palabras eran un puñal, un rechazo que hacía que mi pelaje se erizara. Ana lo confrontó, su voz temblando de furia: «Es una vida, Javier. ¿Y si fuera tu mascota? Este cachorro nos trajo aquí por una razón». Javier retrocedió, murmurando excusas sobre el riesgo, abandonando temporalmente el esfuerzo y dejando al grupo con menos manos. El obstáculo era palpable, la división humana, esa indiferencia que Luna había conocido demasiado bien en sus recuerdos, pero no podía permitir que eso nos detuviera. Me lancé hacia adelante, mis patas escarbando frenéticamente en el borde del lamacal. El barro salpicaba mi hocico, un sabor amargo y terroso que se pegaba a mi lengua. Sentía el tirón del lodo, pero un eco ancestral surgió en mi mente: perros mineros de generaciones pasadas, cavando túneles en minas oscuras, usando ramas como herramientas para rescatar a sus compañeros. Inspirado por ese vínculo místico, hundí mis garras en la tierra blanda, desenterrando una rama antigua enterrada bajo capas de hojarasca y lodo. Era gruesa, retorcida como una serpiente petrificada, con corteza áspera que raspaba mis almohadillas. La arrastré con los dientes, el peso tirando de mi mandíbula, pero la determinación ardía en mí. «Usa esto como palanca», ladré en mi mente, empujando la rama hacia Ana. Ella captó la idea de inmediato, sus ojos iluminándose en la oscuridad. «Miren lo que hizo el perrito. Es una palanca natural». Agarró la rama y la extendió hacia Marcos, quien la aferró con manos temblorosas. El grupo,
motivado por mi triunfo inesperado, se unió de nuevo. Javier, avergonzado, regresó a regañadientes, murmurando, bien, pero si salimos de esta, nunca más sigo a un chucho. Ana coordinaba, 1, 2, tiren. El sonido de la cuerda tensándose era un chasquido seco contra el chapoteo del lodo. Marcos emergió lentamente, tosiendo barro y agua, su rostro pálido como la luna. Gracias, al perrito, jadeó, mirando hacia mí con una mezcla de incredulidad y gratitud, ahora enfocados en Luna, extendieron la rama hacia ella. Sus dientes se clavaron en la corteza, un gruñido débil que interpreté como sombra, mi fuerza. El lodo resistía, burbujeando con un hedor más intenso, como si la contaminación misma protestara. El frío del agua me envolvía mientras me acercaba más, ladrando para animarla. Pero entonces, en un acto de sacrificio maternal que me partió el alma, Luna usó sus últimas fuerzas para empujarme lejos del borde con su hocico. Aléjate, hijo. No caigas conmigo, sentí en su mirada, sus ojos llenos de un amor profundo que evocaba lágrimas invisibles en mí. El gesto fue suave pero firme, su pelaje empapado rozando el mío en un adiós temporal. Ese momento de ternura en medio del caos me llenaba de empatía abrumadora, era la esencia de su vida, protegiendo a su prole incluso al borde de la muerte. Tiramos juntos, humanos y yo, un esfuerzo colectivo contra la traición del lodo. Luna emergió parcialmente, su cuerpo temblando, el barro chorreando de su pelaje como veneno negro. Lo estamos logrando, exclamó Ana, su voz cargada de esperanza. Pero el triunfo era frágil. El suelo bajo nosotros tembló, un derrumbe repentino del lamacal provocado por la erosión y la tormenta. El lodo se agitó como una ola, amenazando con arrastrarnos a todos al abismo. Gritos humanos llenaron el aire, cuidado. Se está hundiendo. Luna resbaló de nuevo, y yo aullé en desesperación, mi voz un lamento que eclipsaba el trueno. En ese instante de pánico, vi una figura sombría observándonos desde las sombras del bosque. Era alta, envuelta en oscuridad, con ojos que brillaban como brasas en la noche. ¿Un humano? ¿Un depredador? El hedor del lodo se mezclaba con un nuevo olor, uno de intriga y peligro. El derrumbe avanzaba, el suelo cediendo bajo nuestros pies, y la figura no se movía, solo observaba mientras el caos nos envolvía. El derrumbe nos envolvió en un remolino de lodo y caos, el suelo cediendo bajo nuestros pies como si la tierra misma se rebelara contra nosotros. El lamacal burbujeaba con furia, succionando todo a su paso, y la figura sombría en las sombras del bosque permanecía inmóvil, sus ojos brillando como advertencias en la oscuridad. Grité con un aullido que rasgaba la noche, mi voz mezclándose con los gritos humanos mientras Ana y los demás tiraban de las cuerdas con desesperación. Marcos, aún empapado y jadeante, se unió al esfuerzo, y entre todos logramos arrastrar a Luna fuera del borde justo cuando una ola de barro se estrellaba contra nosotros. El frío del lodo se pegaba a mi pelaje como una maldición, pero el calor de la victoria momentánea ardía en mi pecho. Corrimos de vuelta al campamento, tropezando en la lluvia que amainaba, con Luna arrastrada en una improvisada camilla de ramas y telas. La figura sombría desapareció en la maleza, dejando un olor extraño en el aire, a humo lejano y secretos ocultos. Refugiados en el campamento, el calor de la fogata crepitante nos envolvió como un abrazo bienvenido. Las llamas danzaban en la oscuridad, proyectando sombras alargadas sobre las tiendas de campaña que goteaban agua residual. El olor a madera quemada se mezclaba con el vapor de la tierra húmeda, un aroma reconfortante que contrastaba con el hedor químico aún adherido a nuestro pelaje y ropa. Luna yacía exhausta sobre una manta improvisada, su respiración entrecortada resonando en el silencio post-tormenta. El sonido de la lluvia cesante era un goteo rítmico, como lágrimas finales del cielo, mientras el viento susurraba entre los árboles. Compartimos comida humana, trozos de pan empapado y carne fría que Ana me ofreció con manos temblorosas. El sabor era salado y sustancioso, un bálsamo para mi estómago vacío, pero cada bocado me recordaba la vulnerabilidad de Luna, mientras descansaba junto a ella, lamiendo su pelaje para limpiarlo del barro tóxico. Más ecos del pasado de Luna surgieron en mi mente como visiones místicas. No eran solo recuerdos, eran fragmentos vivos que me transportaban a su mundo anterior. Vi su captura por traficantes de animales, una noche oscura en las afueras de la ciudad, donde hombres con redes y jaulas la acorralaron.
Luna luchaba ferozmente, sus dientes destellando bajo luces de linternas, el olor a sudor humano y metal oxidado invadiendo sus fosas nasales. La habían destinado a un mercado ilegal, encadenada en un camión que apestaba a miedo animal colectivo. Pero su escapada fue legendaria, mordiendo las barras hasta sangrar, aprovechando un descuido durante una parada, saltando al vacío de la carretera. Corrió por horas, el asfalto quemando sus almohadillas, hasta llegar a este bosque urbano, donde encontró refugio en la soledad. Su maternidad había sido solitaria, pariendo a mis hermanos y a mí en la madriguera, guiada solo por instintos ancestrales. Esos ecos me llenaban de una herencia emocional profunda, un lazo que me hacía sentir el peso de su sufrimiento como propio. Luna estaba herida, el obstáculo más intenso ahora visible bajo la luz de la fogata. El lodo tóxico había infectado sus patas y flancos, dejando heridas abiertas que supuraban un pus amarillento con un olor acre, a putrefacción química. Jadeaba de dolor, su cuerpo temblando con fiebre incipiente. Los humanos la examinaban con preocupación, Ana aplicando vendas improvisadas mientras murmuraba: «Pobre, el lodo debe estar contaminado. Necesitamos un veterinario». Javier, el egoísta, se quejaba: «Esto es ridículo, deberíamos dejarla y volver a la ciudad». Pero Ana lo ignoraba, enfocada en Luna. Yo me acurruqué junto a ella, mi nariz rozando su oreja, interpretando su gruñido débil como: «Sombra, encuentra la cura. Los ecos te guían». El dolor en sus ojos evocaba una empatía abrumadora en mí, un recordatorio de que su vida era un tapiz de abandonos y resiliencia. Guiado por esos instintos místicos, me aventuré al borde del campamento, donde la lluvia había cesado por completo y el bosque susurraba secretos. El suelo aún blando bajo mis patas liberaba olores frescos, tierra renovada, hojas húmedas y algo más, un aroma herbal sutil que me atraía como un imán. Reviví un eco de antepasados, perros curanderos en tribus antiguas, olfateando plantas medicinales en selvas densas. Siguiendo ese hilo, escarbé en un claro cercano, desenterrando raíces y hojas con propiedades curativas, una hierba amarga con savia viscosa que calmaba infecciones, guiado por un conocimiento innato. Pero el triunfo inesperado vino de una alianza improbable. Un cuervo negro aterrizó cerca, su plumaje brillando bajo la luna emergente, graznando con insistencia. Su olor era a plumas húmedas y astucia salvaje. «Hermano alado, comparte tu sabiduría», interpreté en mi mente, respondiendo con un ladrido bajo. El cuervo dialogaba, mediante graznidos rítmicos, guiándome a un arbusto oculto con bayas curativas que picoteaba. Juntos recolectamos las hierbas, el cuervo llevando ramitas en su pico mientras yo arrastraba las raíces. Era una conexión interespecies, un baile instintivo que me llenaba de maravilla. De vuelta al campamento, machaqué las hierbas con mis patas y las apliqué sobre las heridas de Luna, el jugo verde filtrándose en su piel con un aroma fresco que combatía el hedor tóxico. Ella suspiró aliviada, su gruñido traduciéndose como: «Gracias, mi sombra. Los ecos viven en ti». Ana observaba asombrada: «Miren esto, el cachorro sabe qué hacer. Es como si tuviera un instinto antiguo». Sentada junto a la fogata, con el calor secando su ropa, Ana confió en el grupo, su voz suave pero cargada de emoción. «Este cachorro me recuerda a mí misma. Fui abandonada de niña, dejada en un orfanato por padres que no podían cuidarme. Aprendí a sobrevivir sola, como Luna». Sus palabras creaban paralelismos profundos, un puente entre humano y animal. Marcos Nadit: «Todos tenemos ecos de abandono. Quizás por eso estamos aquí, luchando por este bosque». Javier, suavizado, añadió: «Tal vez no sea tan ridículo después de todo». La conexión con Luna se profundizaba, explorando temas de herencia emocional que me unían al lector de mi historia interna. Cada lamida, cada mirada, era un capítulo de resiliencia compartida. Pero la noche avanzaba, y un nuevo sonido rompió la tranquilidad: el rugido de un vehículo acercándose. Un veterinario, alertado por radio del campamento, llegó con luces parpadeantes. Olía a antiséptico y eficiencia, su maletín cargado de herramientas. Examinó a Luna rápidamente, inyectando un suero mientras murmuraba: «Está infectada, pero hay algo más, una enfermedad rara del lamacal, posiblemente contagiosa». Sus ojos se ensancharon al analizar una muestra bajo una linterna: «Esto podría propagarse. ¿Contagiará al cachorro o al grupo entero?». El silencio cayó como una sombra,
el miedo regresando mientras todos nos mirábamos, el eco de un peligro mayor resonando en la noche. El veterinario llegó al amanecer, su camioneta rugiendo por el sendero embarrado como un depredador mecánico que invadía el silencio del bosque. El sol naciente teñía el cielo de tonos rosados, filtrándose a través de las hojas húmedas que goteaban como lágrimas residuales de la tormenta. El olor a tierra fresca y humo apagado de la fogata persistía, mezclado con el hedor persistente de la infección en las heridas de Luna. Ella yacía débil, su respiración un jadeo irregular que resonaba en mi pecho como un eco de mi propio miedo. Ana lo recibió con alivio, su voz temblando: «Gracias por venir tan rápido. Es una perra salvaje, pero este cachorro, él nos guió hasta ella». El veterinario, un hombre de mediana edad con manos callosas y un olor a antiséptico, examinó a Luna con cuidado, sus guantes rozando su pelaje. «Esto es grave», murmuró, frunciendo el ceño. El lodo contenía toxinas químicas, probablemente de vertidos industriales cercanos. «Tiene una enfermedad rara, algo como una septicemia ambiental. Podría contagiarse si no actuamos rápido». Sus palabras cayeron como piedras en un estanque, ripples de pánico extendiéndose por el grupo. Javier palideció. «¿Contagiosa? ¿Para nosotros o para el cachorro?». El veterinario negó: «Principalmente para otros animales, pero hay que aislarla». Sentí el peso de esa verdad en mis huesos, la conexión mística con Luna me hacía sentir el ardor de la fiebre en mi propia piel, un recordatorio de que su dolor era mío. No podía quedarme inactivo. Mientras los humanos discutían planes de cuarentena, me escabullí del campamento, mis patas pisando hojas crujientes que liberaban olores a moho y savia fresca. El viento helado me azotaba el pelaje, carrying whispers del bosque que me llamaban a actuar. Formaría una alianza con otros animales, como en los ecos ancestrales donde perros se unían a lobos para sobrevivir. El bosque cobraba vida al alba, el crujido de ramas bajo el peso de aves madrugadoras, el susurro de hojas mecidas por la brisa, y olores lejanos de presas, el almizcle de conejos ocultos, el dulzor de bayas maduras. Seguí un rastro sutil, un aroma astuto y salvaje que me llevaba a un zorro rojo, agazapado en un claro rodeado de helechos. Su pelaje brillaba como fuego bajo el sol naciente, sus ojos ámbar evaluándome con cautela. «Hermano zorro, únete a mi eco», interpreté mi propio gruñido bajo, un impulso instintivo que transmitía necesidad. El zorro inclinó la cabeza, su cola meneándose ligeramente, y respondió con un chasquido de dientes que sentí como: «¿Qué ofreces, cachorro de sombras?». El bosque es cruel con los débiles. Nuestros diálogos eran sensoriales, olores compartidos, posturas corporales, un lenguaje primitivo que evocaba unidad en la adversidad. Le mostré mis intenciones a través de gestos, lamiendo el suelo donde olía a hierbas curativas, ladrando hacia la dirección del campamento. El zorro, astuto como un guardián de secretos, entendió. Juntos, nos adentramos más profundo, sus patas silenciosas guiándome por senderos ocultos donde el viento helado cortaba como cuchillas. El crujido de hojas bajo nuestras patas era un ritmo constante, un tambor que marcaba nuestra alianza improbable. Encontramos a una liebre nerviosa y a un búho posado en una rama baja, pero el zorro los convocó, con miradas penetrantes, interpretadas como: «Uníos, la cura está en las profundidades». Nuestra búsqueda era por antídotos, raíces profundas que neutralizaban toxinas, conocidas en los ecos de Luna como remedios ancestrales usados por perros en tierras contaminadas, pero el obstáculo llegó pronto, humano y corrupto. Mientras escarbábamos en un claro rodeado de árboles caídos, oímos motores lejanos, camionetas rugiendo, hombres con redes y rifles que olían a aceite y codicia. Eran contaminadores, empleados de las fábricas cercanas, intentando capturarnos para silenciar testigos de su destrucción. El zorro se tensó, su gruñido un aviso: «Huye, cachorro. Son cazadores de almas». Nos escondimos en la maleza, el corazón latiéndome con fuerza, el viento helado carrying sus voces: «Ese perro salvaje sabe demasiado, captúrenlo antes de que los ecologistas lo usen como evidencia». Uno de ellos, un hombre corpulento con barba descuidada, pisoteaba el suelo, su bota aplastando hojas con un crujido seco. El jefe dijo que limpiemos el área, no dejen rastros. Su plan era siniestro, un rescate invertido donde nos veían como amenazas. El miedo me invadió, pero usé mi conexión mística para contraatacar. Cerré los ojos, reviviendo ecos profundos, un linaje olvidado de perros salvajes, manadas que vagaban por estos bosques antes de la invasión humana.
Sentí sus espíritus como un torrente, un llamado que reverberaba en mi aullido. Ladré con fuerza, un sonido que cortaba el aire helado, convocando a la manada. De las sombras emergieron, perros mestizos con pelajes raídos, ojos feroces que brillaban con lealtad ancestral. Eran descendientes de escapados como Luna, viviendo en las márgenes del bosque. El zorro jadeó en sorpresa, su diálogo, un bufido: has despertado a los antiguos, hermano. La manada se unió, rodeando a los contaminadores con gruñidos sincronizados, un círculo de dientes y determinación. El triunfo inesperado fue abrumador, los humanos retrocedieron, sus redes cayendo al suelo con un tut sordo. Malditos perros. Retrocedan, gritó el líder, pero su voz temblaba. Huimos con raíces curativas en las fauces, el zorro llevando una hoja especial que neutralizaba venenos. El viento helado nos impulsaba, el crujido de hojas ahora un himno de victoria. De vuelta al campamento, los humanos planeaban su propio rescate. Ana discutía con el veterinario: tenemos que salvarla, este cachorro depende de ella. Javier, redimido parcialmente, agregaba: llamemos refuerzos contra esos contaminadores. Pero nuestra alianza interespecies evocaba una empatía profunda. El zorro lamió mi pata en despedida, un gesto que sentía como: la unidad salva, cachorro. Era lealtad más allá de especies, un lazo que me llenaba de calidez en medio del frío. Encontramos el antídoto completo, una mezcla de raíces y savia que el veterinario, impresionado, aplicó a Luna. Su fiebre bajó, su gruñido fortaleciéndose en un «gracias, mi sombra». Pero la alegría duró poco. Un olor acre invadió el aire, humo denso, no de fogata, sino de incendio. Lejos, llamas anaranjadas lamían los árboles, provocadas por negligencia humana, perhaps un cigarrillo mal apagado de los contaminadores. El viento helado ahora quería en cenizas, el crujido de hojas convirtiéndose en crepitantes de fuego. El incendio se acercaba rápidamente, un muro de calor que amenazaba devorarlo todo, y nosotros en su camino. El humo invadió el campamento como una niebla maligna, un velo gris que se enredaba en los árboles y ahogaba el aire con su abrazo asfixiante. El olor era abrumador, a madera carbonizada, resina quemada y un dulzor amargo que quemaba la garganta con cada inhalación. El calor se acercaba como una ola invisible, un muro abrasador que hacía que el pelaje se erizara y la piel hormigueara de anticipación. El incendio forestal, provocado por la negligencia humana, tal vez un descuido de los contaminadores en su huida, rugía en la distancia como una bestia despiadada, sus llamas lamiendo el horizonte con lenguas anaranjadas que iluminaban el cielo diurno con un resplandor infernal. El pánico estalló en el grupo, humanos gritando órdenes, recogiendo mochilas con manos temblorosas, mientras el viento caliente quería chispas que danzaban como estrellas caídas. Luna, aún debilitada por la infección y el agotamiento, yacía jadeante, sus ojos vidriosos reflejando el terror inminente. Su gruñido era débil, un susurro instintivo que interpreté como: huye, sombra, el fuego devora todo. No había tiempo para deliberaciones. El veterinario, con el rostro enrojecido por el calor creciente, gritó: evacúen ahora. El viento lo empuja hacia nosotros, el bosque entero arderá en minutos. Ana, con lágrimas surcando su rostro sucio de ceniza, se arrodilló junto a Luna: no podemos dejarla. Sombra, ayúdanos. Su voz era un hilo de desesperación, pero en mí despertaba un fuego interno, un instinto primordial que me impulsaba a actuar. El obstáculo era cruel. Luna no podía correr, sus patas heridas temblaban al intentar levantarse, el dolor irradiando de ella como ondas en un estanque. Cada paso era una agonía, su cuerpo tambaleante bajo el peso de la fiebre residual. Intenté lamer su hocico, infundiéndole fuerza a través de nuestro lazo místico, pero el humo se espesaba, haciendo que mis ojos lagrimearan y mi nariz ardiera con el hedor químico persistente del lamacal mezclado con el fuego. El rugido de las llamas se acercaba, un estruendo constante que vibraba en el suelo como truenos subterráneos. Chispas caían como lluvia ardiente, prendiendo hojas secas con chasquidos secos que se multiplicaban en un coro de destrucción. Marcos, aún recuperándose de su caída en el lodo, cargó a Luna sobre sus hombros con esfuerzo, su gruñido humano ecuando el mío: vamos, no hay tiempo. Pero el camino de regreso estaba bloqueado, el incendio se extendía como dedos codiciosos, cortando rutas conocidas. El pánico me invadió, el calor lamiendo mis patas como lenguas invisibles, el sabor a ceniza pegándose a mi lengua como un veneno amargo. Reviví ecos de Luna,
memorias de escapes pasados, donde ella huía de fuegos provocados por cazadores, guiada por instintos ancestrales hacia refugios ocultos. Ese vínculo místico me iluminó. Ladré con autoridad, un sonido direccional que cortaba el caos. Por aquí. Sigan mi sombra. Ana captó mi urgencia, gritando instrucciones al grupo. Sombra, guía. Confíen en él, nos salvó antes. Respondí con ladridos precisos, virando hacia un sendero olvidado, cubierto de maleza que raspaba mi pelaje como garras vegetales. Lideré la evacuación a través de una ruta secreta, un laberinto de cuevas ancestrales que se abrían en una colina cercana, entradas ocultas por enredaderas y rocas musgosas. El triunfo inesperado surgió de esos ecos profundos. Reviví memorias de perros antiguos escapando de catástrofes similares, navegando por túneles subterráneos excavados por generaciones. El olor dentro de las cuevas era fresco y terroso, a piedra húmeda y eco de agua goteante, un contraste bendito con el infierno exterior. Entramos en la primera cueva, la oscuridad envolviéndonos como un manto protector. El eco de nuestros pasos reverberaba en las paredes irregulares, gotas de agua cayendo con un plic-ploc rítmico que calmaba el pánico. Ana encendió su linterna, el haz de luz danzando sobre formaciones rocosas que parecían guardianes petrificados. Increíble, Sombra. ¿Cómo sabías de esto?, exclamó, su voz resonando en el vacío. Respondí con un ladrido suave, guiándola por pasadizos estrechos donde el aire se enfriaba, alejándonos del calor abrasador. Luna, sobre los hombros de Marcos, gruñía débilmente, su diálogo, un impulso que sentía como, sigue, hijo, los antiguos nos protegen. El grupo avanzaba en fila, Javier murmurando oraciones mientras tropezaba en raíces subterráneas. El humo se filtraba por las entradas, un recordatorio acechante del peligro, pero las cuevas nos daban tiempo, un respiro en medio del apocalipsis. A medida que profundizábamos, el desarrollo emocional se intensificaba. Luna y yo compartimos un momento de despedida temporal que me partía el alma. En un recodo amplio, donde una poza subterránea reflejaba la luz de la linterna como un espejo estrellado, Marcos la depositó con cuidado. Me acerqué, mi nariz rozando la suya en un toque cargado de amor. Sus ojos, debilitados pero llenos de sabiduría, me transmitían un adiós silencioso. Si el fuego nos separa, vive por mí, Sombra. Lamí su hocico, sintiendo el calor de su aliento entrecortado, el dolor de la separación como una garra en mi pecho. Era un sacrificio implícito. Si el incendio bloqueaba la salida, ella no podría seguir, y yo tendría que guiar a los demás. Ana, observando, sollozó suavemente, es como si se despidieran, pobrecitos. Ese instante evocaba un dolor profundo, una empatía que unía humano y animal en la fragilidad de la vida, pero continuamos, el rugido del fuego ahora un murmullo distante, amortiguado por las paredes de piedra. Guié por pasadizos que se bifurcaban como venas en la tierra, eligiendo rutas por instinto místico, olores sutiles a aire fresco que indicaban salidas. El triunfo se consolidaba, emergimos al otro lado del bosque, en un claro donde el incendio aún no había llegado, el sol filtrándose a través de humo lejano. El grupo jadeaba, cubiertos de polvo y ceniza, pero vivos. Lo logramos gracias a ti, Sombra, exclamó Ana, arrodillándose para abrazarme, su calor humano un consuelo temporal. Sin embargo, en ese momento de alivio, un aullido misterioso cortó el aire, un lamento lejano que reverberaba en mis oídos como un llamado ancestral. Provenía de las profundidades del bosque no quemado, un sonido que despertaba ecos familiares en mi mente. Me separé del grupo, atraído irresistiblemente, mis patas moviéndose por voluntad propia hacia la maleza. Ana gritó, Sombra, espera, pero el aullido me hipnotizaba, prometiendo revelar un secreto familiar que podía cambiar todo. El humo se espesaba de nuevo, y me adentré en la oscuridad, dejando atrás a los humanos en un suspense cargado de ansiedad. El aullido misterioso me arrastró como un hilo invisible, un llamado que reverberaba en mis huesos y despertaba ecos profundos en mi mente. El humo aún flotaba en el aire como un velo espectral, carrying partículas de ceniza que se pegaban a mi lengua con un sabor amargo y polvoriento, un recordatorio constante del infierno que habíamos dejado atrás. Mis patas pisaban el suelo carbonizado, crujiente bajo el peso, liberando olores quemados, a madera chamuscada, hojas incineradas y un hedor subyacente a plástico derretido de la basura humana esparcida por el bosque. El silencio post-incendio era ensordecedor, un vacío donde antes había vida, el zumbido de insectos,
el susurro de hojas ahora reemplazado por el ocasional crepitar de brasas agonizantes. Me separé del grupo, ignorando los llamados de Ana que se desvanecían en la distancia. Sombra, vuelve. No vayas solo. Pero el aullido me hipnotizaba, prometiendo respuestas a preguntas que ni siquiera sabía que tenía. Avancé por un claro devastado, donde árboles ennegrecidos se erguían como esqueletos retorcidos, sus ramas desnudas arañando el cielo nublado. El sol filtraba rayos débiles a través del humo, tiñendo todo de un gris melancólico. Cada paso levantaba nubes de ceniza que se adherían a mi pelaje, convirtiéndome en una sombra literal, un fantasma en este paisaje apocalíptico. El sabor de la ceniza en mi boca era áspero, seco, evocando un vacío en mi estómago que no era solo hambre. Reviví flashes místicos de Luna, ella huyendo de un laboratorio humano, jaulas frías con olores a desinfectante y miedo animal. Esos ecos eran más vívidos ahora, como si el fuego hubiera quemado barreras en mi mente, revelando capas ocultas de su pasado. ¿Por qué nuestra conexión era tan profunda? El aullido se repitió, más cerca, guiándome a un rincón oculto donde el incendio había revelado ruinas antiguas, restos de una estructura humana, medio enterrada bajo cenizas y escombros. Allí, en las cenizas, encontré la verdad oculta. Escarbé con frenesí, mis garras rascando metal oxidado y papeles chamuscados que olían a tinta quemada y secretos viejos. Un collar electrónico emergió, grabado con números y un logo borroso, Proyecto Ecolink. Lo olfateé, y un torrente de ecos me invadió. Luna había sido parte de un experimento humano fallido. Científicos ambiciosos habían implantado chips en perros mestizos para estudiar conexiones neuronales, intentando crear un vínculo místico con la naturaleza para monitorear contaminaciones ambientales. Pero el experimento salió mal, los chips causaron mutaciones, amplificando instintos ancestrales en lugar de control. Luna escapó del laboratorio, carrying ese secreto en su sangre, transmitido a mí como una herencia maldita. Sentí el dolor de las pruebas, agujas pinchando su piel, luces cegadoras, el zumbido de máquinas que resonaba en su cráneo. El abuso animal era grotesco, un horror que generaba una empatía indignada en mí, un fuego interno que ardía más que las llamas externas, pero el descubrimiento no vino solo. Un gruñido bajo me alertó, el contaminador principal emergió de las sombras, un hombre alto con rostro marcado por cicatrices y ojos fríos como el acero. Olía a humo y corrupción, a sudor rancio mezclado con el hedor químico de sus fábricas. Era el jefe de los que nos habían perseguido, responsable de los vertidos tóxicos que habían creado el Lamacal y avivado el incendio. Maldito perro entrometido, masculló, sacando una red de su mochila chamuscada. Has olfateado demasiado. El obstáculo era directo, una confrontación física en este páramo de cenizas, donde el suelo inestable podía ceder en cualquier momento. Me agazapé, mis dientes al descubierto, un ladrido feroz escapando de mi garganta. Él avanzó, sus botas crujiendo sobre brasas, el aire cargado de tensión. Sentía su pulso acelerado, el miedo disfrazado de ira, pero yo era más rápido, guiado por ecos de peleas pasadas en el linaje de Luna. Rodamos en un torbellino de ceniza y furia, sus manos intentando atraparme mientras yo mordía su manga, el sabor a tela sucia en mi boca. El silencio del bosque roto solo por nuestros gruñidos y jadeos. Pero entonces, voces humanas irrumpieron. Ana y el grupo, alertados por mis ladridos, llegaron corriendo. «Déjalo en paz», gritó Ana, empuñando una rama como arma. Marcos y Javier se unieron, rodeándolo. El contaminador se rió con amargura. «Ustedes, ecologistas ingenuos. Mis fábricas mantienen esta ciudad viva. ¿Qué saben de sacrificios?». Pero el triunfo inesperado llegó de una alianza con humanos redimidos. Javier, antes egoísta, dio un paso adelante, sé de corrupción. Trabajé para tipos como tú, pero vi el daño. Reveló documentos de su mochila, pruebas recolectadas en el campamento que exponían los vertidos ilegales y el experimento fallido. El veterinario, uniéndose, confirmó, este perro lleva un chip, es evidencia viva de abusos. La confrontación escaló a una exposición dramática. Bajo el cielo ahumado, con cenizas cayendo como nieve negra, el contaminador fue acorralado. Ana grababa con su teléfono, su voz firme, «Esto termina aquí. Llamaremos a las autoridades». El hombre intentó huir, pero la manada de perros salvajes que había convocado antes emergió de las sombras, gruñendo en círculo. El zorro astuto se unió,
su presencia un recordatorio de la unidad interespecies. Juntos, lo detuvimos, exponiendo la corrupción que había envenenado el bosque. El triunfo era dulce, un bálsamo para las revelaciones dolorosas sobre el abuso animal. Sentía una indignación colectiva, humanos y animales unidos contra la crueldad, evocando empatía por las víctimas silenciadas como Luna, pero la victoria era agridulce. Luna, transportada por el grupo, empeoraba rápidamente. La fiebre regresaba con venganza, su cuerpo temblando en espasmos, el olor a infección intensificándose. Sus ojos me suplicaban, elige, sombra, salva o expone. Debía decidir, quedarme con ella para curarla con mis instintos místicos, o guiar a los humanos a más evidencia, exponiendo la verdad a una multitud mayor y arriesgando su vida en el proceso. El silencio post-confrontación era pesado, cenizas girando en el viento, mientras mi corazón se dividía en la encrucijada. La elección me desgarraba como garras invisibles clavadas en mi pecho, un dilema que reverberaba en cada latido de mi corazón acelerado. Luna yacía allí, en las cenizas del bosque devastado, su cuerpo temblando con espasmos de fiebre que olían a infección rancia y desesperación. El aire aún cargado de humo caliente me quemaba las fosas nasales, un recordatorio ardiente de las llamas que habíamos escapado, mientras el suelo bajo mis patas crujía con cada paso, liberando nubes de polvo gris que se adherían a mi pelaje como un sudario. Podía quedarme con ella, usar nuestra conexión mística para infundirle fuerza a través de lamidas instintivas y ecos ancestrales, o guiar a los humanos a más evidencia, exponiendo la corrupción a una multitud mayor y arriesgando su vida en el proceso. Sus ojos plateados me suplicaban, un gruñido débil traduciéndose en, elige el bien mayor, sombra, los ecos perduran. Elegí exponer la verdad, implorando a los humanos con ladridos urgentes que cortaban el silencio post-incendio. Ana entendió, su voz temblando, sombra nos guía de nuevo. Llamemos a más gente, esto debe salir a la luz. El viaje de regreso al Lamacal original fue un peregrinaje cargado de tensión, el sol poniente tiñendo el cielo de rojos sangrientos que se reflejaban en charcos residuales de la tormenta pasada. Guié a la creciente multitud, ecologistas del campamento, autoridades locales alertadas por radio, y curiosos atraídos por el rumor del cachorro milagroso. El olor mixto de esperanza y miedo invadía el aire, sudor humano fresco, perfume de determinación, y un hedor subyacente a ansiedad que hacía que mis orejas se erizaran. La multitud era ruidosa, voces elevadas en discusiones acaloradas, pisadas pesadas que chapoteaban en el barro seco, y el zumbido de teléfonos capturando el momento. Ana caminaba a mi lado, su mano rozando mi lomo en toques reconfortantes. Eres un héroe, sombra. Vamos a salvar este bosque por ti y por Luna. Marcos cargaba a Luna en una camilla improvisada, su gruñido de esfuerzo ecoando mi propia fatiga. A medida que nos acercábamos al Lamacal, el terreno se volvía traicionero de nuevo, el suelo blando cedía bajo el peso de la multitud, liberando burbujas de gas tóxico que quemaban la garganta con un sabor metálico y podrido. El Lamacal original se extendía ante nosotros como una herida abierta en la tierra, su superficie negra y viscosa reflejando las siluetas de los humanos como espejos distorsionados. Olores intensos me asaltaban, a lodo químico, a vegetación muerta y a un leve aroma a renovación, como si la naturaleza intentara curarse a sí misma. Ladré con urgencia, implorando a la multitud que se detuviera en el borde, mi voz un aullido que cortaba el murmullo colectivo. «Escuchen al perrito», exclamó Ana, amplificando mi llamado. Los humanos se congregaron, sus conversaciones fluidas cargadas de emoción. Un periodista preguntaba, ¿es verdad que este cachorro expuso una conspiración? Mientras un oficial respondía, tenemos evidencia, el chip en la perra lo confirma, pero el obstáculo surgió de dentro del grupo, una traición interna que me heló la sangre. Javier, el que antes había dudado, reveló su doble juego, había sido sobornado por los contaminadores, su lealtad comprada con promesas de dinero. Lo olfateé antes de que actuara un sudor ácido de culpa mezclado con su aroma habitual a tabaco. De repente, empujó a Marcos, haciendo que la camilla se tambaleara al borde del Lamacal. Esto termina aquí. No dejaré que arruinen todo, gruñó Javier, sacando un teléfono para alertar a sus cómplices. El pánico estalló, gritos humanos, cuerpos chocando en el caos, mientras Luna resbalaba peligrosamente cerca del lodo succionante. Mi ladrido fue un rugido instintivo, saltando sobre Javier para derribarlo, mis dientes clavándose en su manga con fuerza controlada. Ana intervino, traidor. ¿Cómo pudiste?
mientras el veterinario lo sujetaba. La multitud se dividió en un torbellino de acusaciones, el aire cargado de tensión palpable, olores a ira y traición elevándose como vapor. En medio del tumulto, reviví ecos profundos de Luna, memorias de traiciones pasadas en su linaje, donde perros fueron vendidos por humanos codiciosos. Ese vínculo místico me impulsó al triunfo inesperado. Me acerqué a Luna, ignorando el caos, y comencé un ritual instintivo, lamiendo sus heridas con precisión, infundiéndole la esencia de nuestros antepasados. Cerré los ojos, convocando los ecos flashes de manadas antiguas curándose en círculos sagrados, bajo lunas llenas. Mi cuerpo temblaba con energía, un calor místico irradiando de mí hacia ella, como si transfiriera vida a través de nuestro lazo. Luna suspiró, su fiebre bajando visiblemente, el pus de sus heridas aclarándose con un olor menos acre. «Miren. El cachorro la está curando», jadeó Ana, su voz un susurro de asombro. La multitud se calmó, observando en silencio reverente mientras Luna se incorporaba débilmente, su gruñido fortalecido traduciéndose en «Sombra, has redimido nuestro linaje». El clímax emocional llegó como una ola, un torrente de perdón y redención que nos envolvió a todos. Javier, arrodillado en el barro, sollozó: «Lo siento, el dinero me cegó», pero vi el daño en sus ojos. Ana, con lágrimas surcando su rostro, extendió una mano: «Todos hemos sido abandonados alguna vez. Perdónalo, como Luna perdona al mundo». Luna me miró, su mirada un puente de empatía profunda, evocando el sacrificio de su vida abusada, experimentada, pero resiliente. Lamí su hocico, sintiendo el calor de su aliento, un momento de conexión pura que redimía no solo a Javier, sino a la humanidad entera en mis ojos. La multitud murmuraba en acuerdo, un oficial declarando: «Esto cambia todo, expondremos la corrupción juntos». Era un perdón colectivo, una redención nacida del caos, donde humanos y animales se unían en un lazo forjado por el sufrimiento compartido, pero la paz era frágil. Luna parecía recuperarse, poniéndose en pie con patas temblorosas, su pelaje brillando bajo el atardecer como un símbolo de esperanza. La multitud aplaudió, voces elevándose en vítores que resonaban en el lamacal. Sin embargo, el suelo tembló de nuevo, un derrumbe final iniciándose en el corazón del pantano. Burbujas estallaron en la superficie, el lodo agitándose como una bestia despertando, amenazando con un sacrificio definitivo. Luna se tambaleó al borde, sus ojos encontrando los míos en un adiós silencioso, mientras el caos nos envolvía una vez más. El derrumbe final se inició como un rugido subterráneo, un temblor que sacudía el suelo bajo nuestras patas y pies como si la tierra misma llorara por el abuso sufrido. El lamacal burbujeaba con furia renovada, expulsando gases tóxicos que quemaban el aire con un hedor químico acre, a metal corroído y podredumbre eterna, un veneno que se filtraba en cada respiración y hacía lagrimear los ojos. La multitud se congeló en un instante de pánico colectivo, voces ahogadas en gritos entrecortados, cuerpos retrocediendo mientras el lodo se agitaba como una bestia despertando de un sueño profundo. Luna, aún tambaleante en el borde, con su pelaje manchado de barro seco y cenizas del incendio pasado, me miró con ojos que reflejaban no solo el atardecer sangriento, sino toda una vida de sacrificios. Su gruñido débil resonaba en mi mente como un eco final: «Sombra, el ciclo se cierra. Protégelos». No era un adiós, sino una orden instintiva, un lazo místico que me ataba a su legado. El clímax llegó en un torbellino de caos sensorial. El suelo se hundía en olas viscosas, succionando raíces expuestas y piedras sueltas con un sonido húmedo y repulsivo, como labios gigantes chupando la vida del mundo. Ana gritó mi nombre, su voz quebrada por el terror: «Sombra, aléjate». «Luna, no». Pero Luna, con una fuerza residual que parecía brotar de los ecos ancestrales que compartíamos, se posicionó deliberadamente en el epicentro del derrumbe. Su cuerpo, debilitado por la infección y las heridas, se convirtió en un escudo vivo. Vi el momento exacto, el lodo ascendiendo como tentáculos negros, envolviendo sus patas traseras mientras ella empujaba con su hocico a un niño humano que había tropezado cerca del borde. Era un sacrificio puro, instintivo, para bloquear un escape tóxico que amenazaba con inundar el área entera, liberando venenos que habrían envenenado ríos y matado a decenas. «Madre», aullé en mi mente, mi voz un lamento que cortaba el aire, pero ella no vaciló. Sus ojos se cerraron brevemente, reviviendo flashes que sentí como propios: su juventud en la granja, el abuso, la huida, el nacimiento en las sombras.
Todo culminaba aquí, en este acto final de redención. El lodo la succionó con una lentitud agonizante, su pelaje desapareciendo centímetro a centímetro en el abrazo negro del pantano. Sentí el tirón en mi propia alma, como si nuestro vínculo místico se estirara hasta romperse, un dolor táctil que me quemaba desde dentro. La multitud jadeaba, algunos cayendo de rodillas en el barro, sus manos cubriendo bocas abiertas en horror silencioso. Marcos intentó alcanzarla, extendiendo una cuerda improvisada, pero el derrumbe aceleraba, el suelo cediendo en un rugido que ahogaba sus gritos. No, Luna. Aguanta. Javier, redimido en su traición pasada, sollozaba abiertamente. Es mi culpa, todo esto por la codicia. Pero Luna no luchaba, en cambio, emitió un último gruñido suave, interpretado en mi mente como, vive, sombra. Lidera con los ecos. Su hocico se hundió por último, el lodo cerrándose sobre ella con un burbujeo final, sellando el escape tóxico y salvándonos a todos. Un silencio eterno cayó sobre nosotros, un vacío que absorbía todo sonido. El viento cesó de susurrar, las voces humanas se extinguieron, incluso el lamacal pareció callar en respeto. Era un silencio reflexivo, pesado como el lodo mismo, que dejaba a todos en un estado de quietud impactante. Reviví todos los ecos en ese momento de paz, flashes de su vida entera, de nuestra conexión, un tapiz de sufrimiento y resiliencia que se desplegaba en mi mente como un río de memorias. Sentí el calor de su vientre en mi nacimiento, el frío del lodo en su trampa inicial, el fuego del incendio lamiendo nuestras huellas. Cada eco era una lección, un triunfo final en la resiliencia que simbolizaba. Me paré en el borde, mi pelaje erizado por el viento que ahora quería cenizas como copos grises, un último aullido fadín de mi garganta, un lamento que se desvanecía en el horizonte, ecoando en el silencio como una promesa eterna. La multitud permanecía inmóvil, sus rostros pálidos reflejando la verdad silenciadora del sacrificio. Ana se acercó lentamente, arrodillándose a mi lado con lágrimas surcando su rostro sucio de barro. Susurró, su voz un hilo apenas audible: gracias, sombra, ella nos salvó a todos. No había diálogos grandiosos, solo ese susurro que se perdía en el viento, un reconocimiento humano de la conexión animal-humana que trasciende palabras. Otros humanos se unieron en silencio, manos extendidas hacia mí en toques tentativos, olores mixtos de gratitud y pena invadiendo el aire, sudor salado, lágrimas amargas, y un leve aroma a esperanza renovada. El veterinario murmuró algo sobre un milagro instintivo, pero sus palabras se disiparon, absorbidas por el silencio. Era el final que dejaba a todos en reflexión profunda, cuestionando el costo ambiental de su indiferencia, el precio de la corrupción que había llevado a este punto. En ese cierre inmersivo, lideré una nueva manada. Los perros salvajes que había convocado antes emergieron de las sombras, sus pelajes raídos brillando bajo la luna naciente que asomaba en el cielo oscurecido. El zorro astuto se unió, su presencia un recordatorio de alianzas improbables, graznando suavemente en un diálogo que sentía como: el ciclo continúa, hermano. Guié a la manada lejos del lamacal, mis patas pisando tierra firme con una determinación nueva, el viento carrying cenizas que se arremolinaban como espíritus guardianes. Cada paso era un triunfo simbólico, no una resolución feliz estereotipada, sino una verdad dura sobre el sacrificio que forja resiliencia. Sentía a Luna en cada eco, su esencia viviendo en mí, un lazo eterno que evocaba empatía duradera. El bosque, aunque herido, susurraba promesas de renacimiento, brotes verdes asomando entre cenizas, olores a tierra fértil emergiendo del caos. El silencio persistía, un velo que nos envolvía a todos humanos y animales en una reflexión compartida sobre la fragilidad de la vida, la profundidad de las conexiones y el imperativo de proteger lo que queda. Ana me miró por última vez, sus ojos verdes llenos de una tristeza profunda, susurrando de nuevo: gracias, sombra. Y en ese momento, el mundo se cayó por completo, dejando solo el eco fading de un aullido en el viento, un testimonio silenciador del amor maternal y el costo de la supervivencia.